Buenas tardes compañeros todos. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre el ensayo entre la búsqueda de la verdad y la tentación del oculto. El alma humana se revela. Desde que el ser humano empezó a cuestionarse por qué existe, ha sentido una mezcla extraña de miedo y curiosidad por descubrir lo que hay detrás de lo que ve. A veces nos sentimos cómodos viviendo en lo conocido, en lo fácil, en lo que todos aceptan sin preguntar. Otras veces, sin embargo, algo dentro de nosotros nos empuja a salir más allá, a arriesgarnos de la realidad tal cual es. Platón, con sus historias profundas y simbólicas, retrató muy bien estas tensiones que todos llevamos dentro. La alegoría de la caverna y el mito del anillo de Giges no solo son viejos relatos filosóficos, son espejos donde, aunque no queramos, terminamos viéndonos reflejados. Imaginemos por un momento que nuestra vida entera transcurre dentro de una habitación oscura, donde solo vemos sombras moverse por la pared. A fuerza de costumbre, esas sombras se convierten en nuestra única verdad. Eso es lo que Platón nos cuenta en la alegoría de la caverna. La comodidad de la ignorancia, el miedo a la luz, pero también la posibilidad de un despertar. El prisionero que se atreva a salir y ver el mundo real sufre primero, se siente confundido y hasta lastimado por la luz del sol, pero finalmente comprende que vivía engañado. De alguna forma, esta historia nos habla de todas esas veces en que preferimos no cuestionar lo que vemos en las redes, en las noticias o incluso en nuestras relaciones, porque es más sencillo quedarse con la sombra que afrontar una verdad que puede doler. Pero la historia no acaba ahí. Platón también nos habla sobre Giges, un pastor que se topa con un anillo capaz de hacerlo invisible, y que en un abrir y cerrar de ojos, Giges pasa de ser un hombre cualquiera a alguien capaz de matar, engañar y tomar el poder sin que nadie lo detenga. Este mito nos lanza una pregunta muy incómoda. ¿Qué haríamos si supiéramos que jamás vamos a ser descubiertos? La mayoría respondería con frases bonitas, pero en el fondo el anillo nos desnuda y nos hace enfrentarnos a esa parte oscura que todos llevamos dentro, que es el mismo que nos da el impulso cuando creemos que nadie se va a dar cuenta si copiamos una tarea, si mentimos a alguien o si actuamos solo por conveniencia. Cuando juntamos ambos relatos aparece un retrato muy claro del alma humana, una constante batalla en querer descubrir lo que realmente somos y el deseo de aprovechar la oscuridad para hacer lo que nos conviene. La alegoría de las cavernas nos invita a buscar la luz aunque duela, aunque signifique quedarnos solos en el camino. Por otro lado, el anillo de Giges nos advierte lo fácil que es caer en la tentación cuando tenemos poder y creemos que no habrá consecuencias. Hoy en el mundo podemos construir una identidad falsa en Internet y escondernos detrás de una pantalla. Y eso es donde cobra una fuerza especial. Vivimos rodeados de cavernas digitales y de anillos que nos permiten mostrarnos como queremos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Queremos buscar la verdad y actuar con integridad? ¿O preferimos mantenernos en la comodidad de lo falso y lo fácil? Desde mi punto de vista, el mito del anillo de Giges revela un lado muy oscuro del ser humano. Es fuerte pensar que si tuviéramos poder total y nadie nos vigilara, tal vez no actuaríamos tan bien como creemos. Este mito me dejó una sensación incómoda, pero necesaria. Nos obliga a mirar esa parte interna que preferimos ignorar, y aunque no sea fácil, enfrentarla es el primer paso para cambiar y ser más conscientes de nuestras decisiones. De alguna forma, esta historia nos habla de todas las veces en que preferimos no cuestionar lo que vemos en redes, en las noticias o incluso en nuestras relaciones, porque es más sencillo quedarse con la sombra que afrontar una verdad que puede doler. El mito de la caverna y el mito del anillo de Giges nos muestra algo que todos vivimos. A veces queremos saber la verdad, aunque duela, y otras veces preferimos escondernos, hacer como si nada. No siempre elegimos bien, somos contradictorios, tenemos miedo, curiosidad y deseos, pero en medio de todo eso, cada decisión, incluso la más pequeña,
dice algo de quiénes somos. Y ahí, sin máscaras, el alma simplemente se deja ver. Las enseñanzas de Platón siguen teniendo en cuenta en el presente. La alegoría de la caverna y el anillo de Giges dan mucho en qué pensar sobre la necesidad de afrontar la realidad, valentía de actuar con honestidad. Cuando no hay nadie observando, dado que ahora vivimos en un mundo lleno de contradicciones, debemos asumir que el camino a seguir es el de buscar la verdad, la justicia o bien el de permanecer en el placentero mundo de la ignorancia. La alegoría de la caverna y el anillo de Giges son grandes mitos, ya que nos dejan valiosas lecciones sobre cómo somos en realidad. El primer mito nos muestra que no basta con vivir creyendo en lo que siempre hemos visto o en lo que dicen. Hay que tener esa voluntad de buscar la verdad, aunque nos duela o nos digan algo. Por otro lado, el segundo mito nos hace esa pregunta si seríamos justos si nadie pudiera juzgarnos o nos pudiera ver. Creo que ahí se vería la persona que realmente somos. Al final, estos mitos nos hacen pensar y reflexionar si en nuestra vida cotidiana estamos haciendo realmente lo correcto, si buscamos el camino hacia la luz, y si tenemos valores que nos convierte en una excelente persona, reflejándolos con nuestras acciones, sin la necesidad de estar diciéndolo o que alguien nos observe o sentirlo como una obligación. Como dice Platón en la alegoría de las cavernas, al principio cuando uno se acerca a la luz los ojos duelen, pero es cuando realmente se empieza a ver. Esa frase me gustó mucho y me hizo pensar en lo difícil que es aceptar ciertas verdades. A veces es más fácil quedarse en lo conocido, en lo cómodo, que enfrentar una realidad que no queríamos ver. Pero al final, ver con claridad, aunque incomode al principio, es lo que nos va a permitir crecer y cambiar. Por eso esta frase me dejó dando vueltas en la cabeza, porque dice mucho en muy pocas palabras. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Ella se fue.